Hola amigos de Creana, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live aquí en creana.com. Yo soy Francisco GTG y tengo el gran gusto de estar con el enorme diseñador Nicolás Lozada, presente aquí conmigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Bien, todo bien, súper chévere. Feliz de estar acá. Muy bien, yo también estoy muy feliz. Hemos estado conversando antes de empezar el live y estoy completamente seguro que esta conversación va a ser muy interesante y muy útil para todos ustedes en general, así no sean diseñadores. Así que quédense y permanezcan en el live de corrido. Como primer punto quiero anunciarles que vayan dejando sus preguntas, cualquier tipo de pregunta dentro del chat de Creana que está aquí. Si no están dentro de la página web, nuestra corresponsal Thais les va a dejar el link dentro de la otra plataforma en la cual salimos al aire. Así que entren y escriban su pregunta con toda la confianza que vamos a ir respondiéndole a lo largo de este live. Por otro lado, quédense hasta el final porque vamos a tener un super tip, un tip técnico pero muy interesante, que de hecho yo fui parte del experimento viendo la presentación y está muy bueno, así que quédense para el final. Y además vamos a comenzar este live respondiendo algunas de las preguntas de Instagram que nos dejaron ayer en la noche. Si no nos siguen en Instagram, vayan, estamos como Creana.com. Siempre hacemos una encuesta previa a estos lives para poder entrar en contexto y en confianza con todos ustedes. Así que sin más ni más, vamos a ver las preguntas que ustedes nos dejaron. UK Mars pregunta: ¿cuál es la diferencia entre UX y UI? Siempre que me hacen esa pregunta como que la dudo un poco porque la gente tiende a asociar mucho ambos términos, ¿ya? O sea, cuando le dicen voy a hacer UX piensan que necesariamente van a empezar a diseñar pantallas y no es así. UX es más como una especie de filosofía o forma de entender un proceso de diseño, un proceso en general, y no solamente para diseñar pantallas, sino para diseñar productos o servicios. Y bueno, UX, como tú sabes, significa experiencia de usuario, y lo que significa es velar por diseñar una buena experiencia para tu usuario. Exacto. Esta experiencia puede, como te digo, darse a través de una pantalla, o puede darse a través de un servicio, puede darse, no sé, que yo entro a una cafetería y me atienden súper bien y me generan una buena experiencia. La persona que diseña todo eso para que el usuario tenga una buena experiencia es el que se le llama el UX designer. Del lado UI tiene más que ver con el diseño de pantallas, o sea, UI significa User Interface. Entonces lo que hacen ellos es, digamos, todo lo que puede uno encontrar a nivel de investigación con usuarios, que es lo que hace el UX, lo traslada a una pantalla, es decir, a componentes con el cual el usuario puede empezar a interactuar, en general que se vea bonita la pantalla también, ¿no? Que claro, es parte del diseño. La estética. Perfecto. Esa es la diferencia entre ambos. Clarísima la respuesta. Aldo Gilaita. ¿Qué tan cotizado está el UI en el mercado LATAM? ¿Qué tan cotizado está? En realidad, de mi experiencia y un poco de lo que he visto, en realidad están pagando bien porque hay todavía muy poca gente que se dedica al diseño UI. Sobre todo si eres como muy bueno en esto, de hecho te van a pagar bien. Así que, y si le agregas investigación UX, pucha, ya estás ahí. Complementaste. Así que perfecto. Aldo Gilaita, éntrale nomás, loco, para adelante. Dani de la Sierra nos dice: ¿qué me tiene que gustar o cuáles deben ser mis habilidades para saber que puedo desarrollar UI? Pucha, si estás haciendo esta pregunta es porque probablemente te gusta un poquito el tema del diseño y por ahí te gusta un poquito también la tecnología, quieres meterte un poco al diseño web. Y en realidad tiene que gustarte eso, gustarte un poco organizar la información. Si te gusta, por ejemplo, hacer infografías, ya es un buen punto de partida. O si te gusta simplemente trasladar algo desastroso en algo bonito, ya tienes un punto bastante ganado, ¿no? Es parte del feeling. Ahora, ese es mi punto de vista. Definitivamente hay como otras maneras de entender el diseño también, ¿no? Exacto. Tenía una amiga que decía, a mí lo que me gusta es hacer cosas bonitas. Entonces, ese también puede ser un buen punto de partida. Ahora, tienes que saber que igual, como en cualquier carrera, no se trata solamente de hacer aquello que te gusta, sino como hay cositas que por ahí no te gustan tanto, pero al final el feeling es chévere. O sea, tener un producto ya diseñado, tener una web como que se vea bien. Y bueno, para llegar a eso tienes que pasar por momentos de, no sé, estrés o que quizás no te guste mucho lo que está quedando, o tener que soportar los comentarios del cliente, o tener que ajustar los diseños del usuario, entonces... Son procesos inevitables. Sí, correcto. Muy bien, sin más ni más, en sus pantallas ahora van a poder ver lo que va a ser el live en general. Y vamos a comenzar por cómo llegó Nicolás al mundo del diseño UI. Luego, cómo es el diseño de pantallas, específicamente hablando del diseño UI, como ya lo mencionó. El enfoque del curso, el cual es muy importante para todos ustedes. Yo sé de paso, el curso sale el 12 de octubre, que es de acá a 2 semanas. Y no nos falta nada de nada.
Y por último, el tip va a ser sobre la escaneabilidad. Escaneabilidad, así es. O guiando la mirada, como se dijo en algún momento. Así que bueno, en sus pantallas, de hecho van a ver una pequeña línea de tiempo de Nicolás que comienza algo graciosa. Tú querías ser cantante. Yo quería ser cantante cuando era niño, Ya. ¿verdad? De hecho, si había, por ejemplo, estos clásicos dibujitos que tienes que hacer para decir qué quieres ser cuando seas grande, yo me dibujaba a mí mismo cantando en un escenario. Tal, Ya, me gustaba, perfecto. me gustaba mucho eso. Luego evoluciona a grafitero, un poco más cercano al diseño, ¿no? Claro, fue como mi etapa Tag. rebelde, pues, ¿no? Y hacía, claro, mis diseños. O sea, igual nunca llegué a pintar una pared, pero sí tenía mis diseños como formato graffiti en un papel, ¿no? Ujú. En pantalla justo podemos ver todo. Luego, literato. Sigues escribiendo, de hecho. Es parte necesaria dentro del proceso en general. O sea, a mí me parece que es como súper importante poder generar contenido también en un sitio web, en una aplicación. Pero bueno, más allá de eso, sí, me gusta un montón escribir. Tengo un blog en el cual hablo de UX, que es algo que me apasiona. Y también tengo en Facebook unos pequeños microcuentos, que son como historias súper cortitas, de Claro. no sé, un párrafo, en que cuento una historia. Y me gusta mucho. Sistemas. Alejado. Sí, nos fuimos un poco para el otro lado, ¿no? Sí, yo entré, de hecho, a la universidad para estudiar ingeniería de sistemas, ser ingeniero informático. Porque me gustaba diseñar webs, lo hacía desde que era muy, muy niño. Así que Ujú. dije, pucha, quizás por ahí es la ruta, tengo que estudiar sistemas. Claro. Al final no prosperó. Luego ya empezaste a entrar un poco al ámbito publicitario. Así es. Redactor creativo. Claro, y ahí me dediqué a la publicidad y sí, pues quería ser redactor creativo porque me gustaba escribir y dije, pucha, quizás este es mi camino, ¿no? Y luego ya entraste específicamente al diseño gráfico. Así es, como te comenté justo así hace un ratito que estábamos hablando, yo entré de casualidad, o sea, estuve ahí, yo entré a una agencia en la cual era una agencia de publicidad, Ujú. entré para ser community manager, pero Ya. eventualmente pasó algo, creo que la diseñadora que estaba asignada no fue, dejó de ir y me dijeron, oye, tú diseñas, así que vamos para adelante, Ya. y vamos para adelante, yo estaba feliz, empecé a diseñar y terminé siendo diseñador gráfico. ¿Siempre te gustó el tema de, digamos, como lo dijiste en un momento con el ejemplo de tu amiga, plantear cosas bonitas? Sí, o sea, era parte del feeling, ¿no? Hacer cosas estéticas que se vieran bien. Y claro, lo hacía cuando hacía graffiti, por ejemplo, en mis papelitos, Ujú. o hacía dibujos, cosas así. Era algo que me llamaba mucho la atención y al final pude aplicarlo en esta como nueva carrera que creé, que era la de diseño gráfico. ¿Cuándo entendiste que necesita haber una estabilidad o un pequeño equilibrio entre lo que es estético y lo que es funcional? Que es básicamente lo que abarca el UX y el UI, que es lo que tú Correcto. haces. Fue como un punto bien complejo en el cual yo empezaba a plantear un montón de diseños a mis clientes y Ujú. no les gustaban o no les parecían útiles. Y era como, ¿qué estoy haciendo mal? Quizás tipo, ¿cómo hago para empezar a darle un poquito más de valor a mi diseño? Ujú. Y fue ahí, en ese contexto, en el cual descubrí la UX, entendí de qué se trataba y entendí que precisamente era eso. O sea, al final tu diseño no solamente tiene que ser como bonito o estar como bien esquematizado, sino también tiene que cumplir un propósito, Exacto. tiene que resolver una necesidad. Y eso lo haces solamente aplicando UX a tu diseño. Ujú. Ahora, en pantalla tenemos una frase. Una frase reflexiva, pueden verla ahí. Me gusta la tecnología, escribir y diseñar. Así acabé en el diseño web. Todo lo demás llega con la pregunta: ¿cómo puedo hacerlo para mejorar? Exacto, y para que también me paguen un poquito más. Entonces, claro, la idea era esa. Lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, tenía mucho estas como ambiciones de escribir, de diseñar, estaban mezcladas en esto de la UX. Y claro, la idea era como cómo empezar a mejorar, cuál es el siguiente paso, ¿no? Exacto. Para empezar a hacer interfaces que no solamente sean atractivas, sino que también sean usables, que respondan a una necesidad, y fue ahí como me metí en este mundo. Ahora, en ejemplos muy prácticos, probablemente ustedes que nos estén viendo son diseñadores y hacen trabajo freelance y demás, han tenido la oportunidad de que en algún momento llega un cliente que cree saber lo que quiere, cree saber que lo que tiene es lo mejor y demás. Sí. ¿Y cómo le llegas a explicar al cliente que a veces poniendo todo en la pantalla se hace menos útil que Sí. teniendo menos cosas? Creo que igual pasa lo mismo que en realidad con todos. Todos al principio partimos con una idea de cómo tiene que ser un sitio, cómo tiene que ser un diseño. Pero una vez que lo pones a prueba y ves las reacciones de los usuarios, te das cuenta de realmente que hay que hacer un montón de cambios, Claro. un montón de ajustes. Entonces pasa lo mismo con los clientes con los que he trabajado. Uno les puede como mostrar un diseño, pero antes de mostrarle ese diseño le muestra toda la investigación que hizo previa, le muestra que ya se lo he presentado con tus usuarios, que son al final lo que a ti te importa porque son los que te dan la plata. Claro. Entonces vas mostrándole cómo ellos han reaccionado y finalmente cómo acaba el diseño, cuál es la versión final. Ujú. Y con eso se quedan encantados, dicen, ah bueno, bacán, se has hecho todo este proceso,
ni tu idea de lo que es bueno es válida, ni la idea de lo que yo tengo es válida, entonces lo que importa son lo que opinan los usuarios. Entonces, así fluye. A medir por resultados. Exacto. Haciendo diseños más modernos. Claro, esa es como parte de la evolución, ¿no? Claro. Claro, al principio era un poco ver el tema decía, ¿cómo mejorar ese trabajo? Solamente tengo que hacer diseños más modernos, tengo que aplicar como nuevas técnicas, o cuál es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Ahora, Así que, claro, el primer paso fue eso, hacer diseños un poco más modernos, ¿no? ¿costó? Costó un poco porque tenía que empezar a aprender más técnicas de Photoshop o técnicas así como de ilustración, y ya, fue un proceso como de aprendizaje, pero siempre es bueno, siempre suma. Siempre suma, exacto. Si suma hay que hacerlo nomás. Para adelante. Aplicando conceptos de usabilidad. Esto es un término que, de hecho, no habíamos tratado en las conversaciones anteriores de UX y UI que habíamos tenido dentro de los lives. Y me gustaría que como que es relativamente obvio el hecho de usabilidad, pero ¿cómo es que se abarca y que toma tanta importancia dentro de este proceso? Aquí hay que agarrar el término con pinzas porque de hecho usabilidad a veces lo confunden con UX y piensan que aplicarle usabilidad a un sitio es hacer UX con ese sitio. Exacto. No es así. UX es más un proceso de exploración en el cual tú vas e investigas con usuarios. Usabilidad son más como reglas un poco ya establecidas, ¿sí? Uh-huh. Son como reglas que ya se han definido previamente. Hay gente que ha hecho estudios de usabilidad para ver, por ejemplo, cuál es el alto que tiene que tener un texto, cuál es el tamaño que tiene que tener un botón, cuál es el color más adecuado para conseguir conversión, ese tipo de cosas. Son como reglitas un poco más establecidas, ¿no? Y sí, las elaboran como grandes firmas de UX, como el grupo Norman Nielsen, tienen sus reglas de usabilidad que le llaman las heurísticas. Ajá. Cada diseñador tiene sus propias reglas de usabilidad, entonces va un poco por ahí, ¿no? Como estas pequeñas reglitas para mejorar un proceso. Claro, y si bien hay un protocolo, a veces hay sitios web que ameritan cosas distintas. ¿Entra el prueba y error? Claro, o sea, nuevamente la usabilidad, al ser como reglas ya establecidas, están establecidas pero para cierto grupo humano, con los que ya se han hecho las pruebas. Pero sí, o sea, igual tienen que someterse a un proceso de UX. Por eso les digo que hay que tomarlo con pinzas, porque si tú solamente haces diseño UI y haces usabilidad, no puedes hacerlo pasar como UX porque tiene que haber todo un proceso de probar, un proceso de entender cómo piensa tu usuario y ver si realmente está solucionando el problema o la necesidad. ¿Cómo se hace el test de usabilidad? Un test de usabilidad, hay muchos tipos. Por ejemplo, está el test de guerrilla, que es ir a un lugar y simplemente entrevistar a una persona y mostrarle una pantalla y decirle qué tal. Ya. Y vas recogiendo el feedback. Guerrilla es porque es como súper abierto, o sea, vas y lo haces, ¿no? Exacto. Hay otros test de usabilidad que son tests en un laboratorio, en un estudio, en el cual invitas a la gente formalmente. Como un focus en el cual le muestras una pantalla nuevamente y le pides que cumpla un proceso, completar una tarea, como por ejemplo, entra a Creana e inscríbete a un curso. Y vas viendo cómo lo hace, le vas haciendo unas cuantas preguntas y en base a eso vas detectando en dónde se traba, en dónde se queda un poco parado, en dónde fluye súper bien, y con eso ya tienes como puntos para mejorar. Uh-huh. Es como rescatar insights. Sí, y en base al mismo uso, no es como que lo que te dicen, sino tú mismo estás viendo cómo está usando el sitio o la aplicación, y con eso sacas puntos, ¿no? Sacas como cosas para mejorar. Sabiendo animar. Sí, fue el siguiente como punto en la evolución de ser un poquito mejor diseñador. Ya. Y veía que, de hecho, en muchas páginas de inspiración UI o inspiración de diseño había mucho este tema de darle animación, o sea, que se viera como mucho más, o sea, que se mueva y que se vea como súper chévere, súper bonito. Una herramienta indispensable actual dentro de las páginas. O sea, si todo está estático, creo que no llama tanto la atención como un simple barrido de fotografías o... Sí, es verdad, que igual va a depender mucho, ¿eh? Porque hay interfaces que no necesitan realmente una animación. Y yo soy mucho de entender la animación no como algo que hace más bonito tu diseño, sino como algo que te ayuda a entender el diseño. Claro. Los que tienen Mac, por ejemplo, van a poder ver que cuando ustedes minimizan una pantalla, hace como un efecto así como que... y se va a la parte de abajo. ¿Tienes Mac? ¿Tú tienes Mac? No, las odio. Otro ejemplo, dale. Pero sí las he usado, Que es como el genio de la lámpara, ¿no? Que claro, como que agarra la pantalla minimiza. Y le hace así un flujo y esa animación, más allá de verse chévere, lo que hace es como mostrarte qué es lo que está pasando con la pantalla. Se está yendo a la parte de abajo. Cosa que tú más adelante, cuando quieres recuperar esa pantalla, sabes que tienes que ir abajo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con una aplicación, por ejemplo. Cuando tú le das clic a algo y hace como un barrido hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando le haces eso pasa porque te está indicando que estás siguiendo un flujo, estás como avanzando en la pantalla. Claro. Muy bien. Ahí justo podemos ver un ejemplo práctico de animación. Ahí nuevamente es un tema claramente estético, pero también te ayuda a entender qué es lo que está pasando, ¿no?
ahí en un ratito va a cargar, me parece. Hay una animación ahí de... Ese como que se rompe el ticket. Exacto. Es el que te indica que ese ticket ya se utilizó. Entonces, tiene una función estética, digamos que se puede ver bien, pero además tiene una función de indicarte qué es lo que está pasando. Ese ticket ya se ha valido. Y genera mucho más confianza a la hora de la compra, ¿no? Porque, exacto. O sea, estoy viendo cómo se está rompiendo el ticket. Te genera eso, saber exactamente qué está pasando, no te deja en la incertidumbre. Claro, ¿no? rompe con la ansiedad constante que tiene la gente que compra online. Sí. Aplicando UX Uh-huh. a todo. De hecho, el UX, si bien nos puedes explicar tú, no solo se aplica al diseño digital, Uh-huh. se aplica literalmente a todo. Exacto. Todo lo que ha sido creado por el hombre ha sido diseñado en algún punto. Este micrófono, esta maceta o las cosas que vestimos han sido diseñadas necesariamente. Uh-huh. Y todo lo que ha sido diseñado puede aplicarse a un proceso de UX, es decir, cómo mejorar la experiencia. Te pongo un ejemplo, esta camisa, ¿cómo hacemos para que esta camisa genere una mejor experiencia? No sé, poniéndole un poquito de acolchadito por dentro para que dé más calor, o que los bordes no sean tan complicados, para que no raspen mucho, ese tipo de cosas. Mejora la experiencia del uso de la camisa. Claro. El UX igual empezó a resurgir ahora último porque lo que tenemos son productos digitales, como por ejemplo Facebook, Spotify, YouTube. Son productos que solo funcionan en digital. El único contacto que tiene el usuario con ese producto es a través de una pantalla. Exacto. Entonces, lo que hace el UX designer es diseñar la experiencia dentro de esa pantalla. Uh-huh. Por eso a veces también se confunde como que piensan que UX es el que diseña las pantallas, pero claro. no es así, es algo mucho más amplio, ¿no? Exacto. Entonces, es nuevamente, más complejo. Exacto. Así como el tema de la camisa, lo que haces es como investigar aquellos puntos que son como complicados para el usuario a la hora de usar un producto. Claro. En este caso, un producto digital. Investigas y con eso puedes tener unos puntos sobre los cuales ya empezar a mejorar el producto, ¿no? Diseñando productos completos, que básicamente abarca un poco lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Que exacto. genera una experiencia dinámica, agradable, certera, ¿no? bonita, y que aparte se vea bien. Exacto. Entonces, sí, o sea, ahí tiene que ver un poco también con escalar en el siguiente nivel de UX Designer, que es el diseño de producto, que, claro, tiene que ver mucho con la parte de cómo se siente el usuario, pero a la vez también cómo vendes el producto, cómo lo empaquetas, ves ya más o menos todo el proceso desde que se idea el producto hasta que lo lanzas al mercado. Claro. Y finalmente, algo muy importante, automatizar el diseño. Sí, ese es como algo súper importante y que me ha ayudado a mí a mejorar como diseñador, que tiene que ver con el elemento de Atomic Design, que es una forma de trabajar, que es más o menos como el Lego. En el Lego ustedes tienen como piecitas chiquitas que van como construyendo, juntando, y con eso pueden armar cualquier cosa, desde, no sé, un barco, un avión, una casa, hasta una película de Batman hay con esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea con el Atomic Design es lo mismo, que para construir tú cualquier pantalla que se te ocurra, empiezas por construir las piecitas. Por ejemplo, tengo un texto, tengo una caja y tengo un botón. Con esos tres elementos puedo construir un formulario, ¿no? Entonces la idea es empezar a diseñar como esas pequeñas cositas con las cuales yo puedo empezar a construir todo un sistema. Así es. Uh-huh. Interesante. Que es claro, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Cada una de esas cositas son como los elementos chiquititos con los cuales yo ya puedo construir cualquier pantalla y el tema de automatizar tiene que ver con que ya no hay decisiones de diseño. O sea, cuando uno diseña normalmente como que va haciendo ajustes basándose en cómo se ve en ese momento. Claro. Con esto lo automatiza, simplemente como que ya tienes definidos los elementos y los vas poniendo en pantalla nada más tal cual, siguiendo ciertos tipos de reglas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora, abordando específicamente el tema de la estética Uh-huh. y de las pantallas. ¿Cómo se diseña una pantalla? Pasa por las preguntas, de hecho, que ustedes van a poder ver en pantalla. Sí, claro. Que es cómo se va a ver, cómo se va a interactuar, Uh-huh. cumple con su objetivo, el usuario la va a entender. Exacto. Y finalmente una pregunta importante, ¿se puede hacer en código? Exacto, y es lo que un poco diferencia al diseño de interfaces con el resto de ramas del diseño, ¿no? Uh-huh. El diseño siempre es como una especie de paso previo o algo que se va a construir. Cuando quiero diseñar una casa, viene un proceso en el cual construyo la casa. Claro. Cuando diseño un afiche, viene un proceso en el cual imprimo el afiche. Uh-huh. Digamos que el diseño, entendido en modo amplio, es una especie de planificación previa a algo que se va a hacer. En nuestro caso, el diseño de interfaces es como la parte previa a pasarlo a código. Yeah. Entonces es súper importante tener en cuenta de que lo que estoy diseñando va a poder pasarse a código o no. Hay que hacerse esa pregunta antes, ¿no? Se tiene que tener una noción vaga o ligera de lo que es la codificación. O sea, sí, más allá de aprender a un lenguaje de programación, Uh-huh. que de hecho suma un montón, pero no es necesario, creo que lo importante es entender los conceptos de programación, los conceptos de código, cuál es la lógica que siguen, cuáles son los fundamentos un poco de cómo se construye una interfaz, ¿no? Claro. Es importante saberlo. Ahora, antes de continuar con esta gran charla, vamos a responder algunas de sus preguntas, empezando por Mago Juanga.
¿Puedo lograr mi propia aplicación sin tener conocimiento de código o programación? Justo. Perfecto, justo estamos hablando de eso Sí. y tiene que ver con lo que les acabo de decir. No hace falta conocer un código, o sea, conocerlo te va a servir un montón. Ajá. Pero si es que no quieres, puedes igual tener alguna base de programación, o conocer fundamentos de cómo se construye una interfaz a Es nivel un de proceso código, bien ¿no? tedioso, ¿no? Programar, te diría que sí, pero de hecho he conversado con programadores que me han dicho que odian el diseño porque les parece tedioso. Entonces, como hay una cosa ahí rara. Pero sí, o sea, no tienes que saber programar, pero sí entender la lógica de programación. Claro. Andriaco o Andriaco, ¿recomiendas alguna lectura o estudio psicológico para mejorar la experiencia de usuario? ¿Alguna lectura? Sí, claro. Qué buena pregunta. Va a depender. Sí, de hecho, las cosas que yo conozco de UX las aprendí de un libro llamado Design of Everyday Things. Ya. Y es bacán porque te abre un poco la perspectiva y te muestra realmente cómo la experiencia de usuario puede abarcar no solamente lo digital, sino cualquier tipo de producto. Ujú. Y aquí Don Norman, que es el que redactó este libro, lo que hace es mostrarte, por ejemplo, el tema de las puertas y cómo están diseñadas las puertas. Te ha pasado probablemente a ti perfecto. que quieres entrar a un lugar y ves como un asa y una indicación que dice jale. Y tú en vez de jalar, empujas. Porque, pucha, no sé, automáticamente tu cerebro Es te ha dicho... instinto. Y la gente dice, oye, ese tipo es un tonto, ¿no? ¿Cómo no va a leer la indicación? Pero en realidad lo que estamos haciendo es guiarnos de los cues o los detalles visuales que tenemos en nuestro entorno para Ajá. interactuar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un asa, lo que voy a hacer automáticamente es jalar, porque está diseñado para jalar un asa de una puerta. Por Claro. ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con un montón de elementos de nuestro día a día. La forma en la que utilizamos una tijera, por ejemplo. Una Ujú. tijera tiene un hueco chiquito y un hueco un poco más grande. Claro. Y eso de alguna manera nos guía a nosotros para ver cómo se utiliza. O sea, nadie va a poner 4 dedos en el hueco chiquito y un dedo en el hueco grande, ¿no? Exacto. Sino que lo va a hacer como de la manera adecuada porque el diseñador, la persona que creó esto, lo hizo de tal manera que uno ya sabe cómo reaccionar frente a este objeto, ¿no? Y lo mismo, estos conceptos también se pueden aplicar para la UX en pantallas. Es decir, diseñar de tal manera que el usuario ya sabe exactamente cómo reaccionar frente a una pantalla, sin tener que leer un manual, sin tener que prepararse. Entonces, va por ahí. Ese es el libro de Don Norman, habla de esas cosas. Repite el nombre, por favor. Don Norman, y el título del libro es Design of Everyday Things, el diseño de las cosas cotidianas. Va a estar ahí en pantalla igual para la gente que Ujú. no lo escucho muy bien. Así es. Fiorella Pinedo nos dice, ¿cómo hacer un portafolio de UX? ¿Qué debo incluir? Ajá. Es una pregunta con Interesante. truco, ¿ah? Porque, a ver, si me preguntas exactamente de un portafolio de UX, lo que te recomiendo es que no muestres solamente el diseño de una pantalla, sino cómo has llegado hasta esa pantalla. Es decir, qué investigación hiciste, si hiciste el proceso de wireframing o hacer como la parte del maquetado, la estructura diseñada como en blanco y negro, y un poco también la validación, es decir, hasta qué punto lo probaste con usuarios, ¿no? Mostrar todo eso. Este es un portafolio de UX. Si quieres hacer un portafolio de UI, mostrar tus pantallas y lo que yo recomiendo es ponerlas siempre dentro de su contexto. O sea, no mostrar solamente la pantalla, sino Claro. ponerlas como que en una cajita que te Ujú. muestre que ese es el navegador o una aplicación, ¿no? Ujú. Muy bien. Eso es. Complementando la pregunta de Fiorella Pinedo, Diana Campos 194 nos dice, ¿quién puede ser un diseñador UX o qué requisitos tiene? Siento que el UI es más específico Ujú. hacia el diseño, software y sistemas, pero para el UX, ¿qué se requiere? Te mentiría, porque igual todo se puede desarrollar en la cancha, ¿ya? Pero lo que tienes que tener es como mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y además ganas de cambiar, o sea, cambiar las cosas que no funcionan, ¿no? Hay, o sea, algo que creo que rescato del UX es el criterio. Me parece, creo, importante desarrollarlo y ponerlo muy en práctica siempre. El criterio, sí, claro, pero el criterio también es algo que se desarrolla con la experiencia y también Claro. conversando con los usuarios, ¿no? Pasa mucho que uno piensa que, no sé, lo más adecuado para la gente es tal cosa y al final resulta siendo otra completamente Claro, que te diste cuenta cuando fuiste a investigar, ¿no? exacto. Entonces, claro, más allá del criterio, que de hecho sí hay que aplicarlo, también tiene que ver con conversar con tus usuarios, saber qué es lo que necesitan, ¿no? Muy bien, Ujú. perfecto. Sigamos entonces con esta conversación luego de haber abordado algunas de sus preguntas. Y empezamos a hablar un poco sobre lo que ustedes están esperando, que es el curso en sí. Así que, básicamente, en el curso se van a marcar las diferencias del diseño UI frente a otros tipos de diseño. Correcto. Importante. Ujú. ¿Por qué? Importante porque lo que les comentaba hace un rato, el diseño siempre es algo previo a algo que se va a ejecutar. Entonces, Ya. en nuestro caso, es importante ponernos en el mindset adecuado para saber que lo que vamos a ejecutar eventualmente va a pasar a código y tiene ciertas reglas. Entonces, hay que ponernos un poco en ese modelo mental de diseñar
pensando en lo que va a pasar después, ¿no? Es un poco la figura que voy a explicar. Mindset. ¿Qué es el mindset? El mindset es como mind, mente, set. Un poco obvio, pero... Ya. Eso. Es ponerte en el estado mental adecuado, en la forma mental adecuada. O sea, uno puede empezar a diseñar una UI pensando que es un afiche, por ejemplo, y no es así. Tiene reglas específicas. Entonces, antes de empezar a diseñar, siempre es bueno tener como un momento de pensar como, ¿qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Y con eso ya tienes como más o menos chambeado o trabajado el producto, ¿no? ¿El mindset es el paso número 1 dentro del diseño UI? Sí, claro, me parece que sí. Sobre todo si vienes de otras ramas del diseño, o si vienes de desarrollo, o si vienes de, no sé, UX y nunca has hecho UI. Lo principal es ponerte en el mindset adecuado para empezar a diseñar correctamente. ¿Es un proceso protocolar el que sigue el UI? Porque, o sea, está el mindset, el layout, el diseño de componentes y los detallitos finales. En el diseño UI, así como en el desarrollo, los que son desarrolladores lo van a entender a qué me refiero, hay como frameworks o modelos de trabajo. Y lo que hacemos es agarrar esos modelos de trabajo porque son súper útiles, nos ayudan mucho a entender un proceso, por ejemplo, ¿no? Puedes no seguir un framework o puedes tener tu propio framework, pero el que yo les voy a enseñar en este curso es el modelo de Lean UX y además Atomic Design. Entonces, bajo ese framework o ese modelo de trabajo hay como ciertos parámetros, ciertas rutas a seguir, que son a las que me refiero con esos pasos, ¿no? Muy bien, el curso sale el 12 de octubre, no se lo pierdan, está muy interesante. Está. Ahora, en pantalla pueden ver un como que, por ejemplo, un tip. Léelo tú, por favor. Sí, claro. Lo que comentaba era que un buen diseñador tiene que saber cómo guiar la mirada de su usuario. Es lo que hablaba hace un rato. O sea, cómo a través de una pantalla tú le dices a un usuario qué hacer. Así y de es. hecho tengo un ejemplito por ahí. Sí, es un preámbulo al tip que ustedes van a poder ver. Es un experimento simpático. Y entonces, claro, ahí está. Ustedes me van a decir, y no me mientan, por favor, porque yo sé que no es así. Lo he probado. Déjenlo en los comentarios. Yo caí. Lo que hacemos es leerlo en el orden que está ahí, en el cual dice, ¿no? Vas a leer esto primero y luego esto, y al final vas a leer lo que está un poquito más arriba. Digamos, bajo el orden lógico, una persona lee de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, pero en este caso no. Lo hemos saltado porque a través de manejo de herramientas de diseño, lo que hacemos es guiar la mirada, decirle al usuario dónde tiene que ver, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no es magia, no es control mental, por si acaso, es solamente criterios de diseño aplicados. Así es. Y de hecho, un término importante que se rescata aquí es que cuando entramos a un sitio, como tú lo dijiste, no lo leemos, sino que lo escaneamos. Exacto. Y pueden hacer, de hecho, el ejercicio ahora mismo. Entran a un sitio web y van a ver que no leen como que desde arriba la parte del logo y luego ven a la parte del menú. No sé, pónganse en Facebook. No leen como que Facebook y de ahí inicio y de ahí contactos. No. Claro. O sea, lo que hacen es ir directamente a la información que les interesa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando, no sé... Un curso de Creana. Un curso de Creana. No voy a leerme toda la página de Creana, sino voy a ir directamente a la sección que yo creo que donde va a estar mi curso, ¿no? Si estoy buscando un curso de UI, probablemente vaya a la sección de UX UI y directamente, no es que lea todos, sino voy directamente y de ahí más o menos voy viendo en qué parte está el curso que más me interesa, ¿no? Digamos que me interesa aprender un curso de Sketch. Y de hecho en Creana tiene un icono súper importante que es una buena práctica de usabilidad. El tema de que agregan iconitos sobre qué programa se va a utilizar en cada curso. Exacto. Entonces, eso es súper escaneable porque me ayuda, en vez de leer todo, puedo ver directamente hacia el iconito y decir, ya, tiene Sketch, claro. Ese utiliza Sketch para diseñar. Si bien hay mucha gente que no está interesada en el diseño web, UI, UX, demás, todos tienen una cierta noción, por inercia, debido a que todos ingresamos a sitios web diariamente, sea Creana, sea Netflix, sea Facebook, tenemos una ligera noción de cómo es que funciona un sitio web, cómo es que está organizado. Claro, digamos que todos tenemos como el punto de partida para dedicarse al UI, que es utilizar apps y utilizar webs. Entonces, con ese punto de partida más o menos ya tienes una idea de cómo se construye. Exacto. Pero lo importante es dejar de verlo, para dedicarse al UI, dejar de verlo como simplemente algo automático, es decir, tú entras a Netflix, le das clic a aceptar y ya está. Exacto. Sino que entender qué es lo que está pasando, ver pantalla por pantalla y darte cuenta realmente de cómo es ese flujo, ¿no? Realmente ver bien el detallito de qué es lo que está pasando, qué es lo que me está generando una buena experiencia, qué está haciendo que yo fluya tan rápidamente por todas las pantallas y sepa exactamente qué es lo que va a pasar. Y también en los momentos en los que sentimos frustración, o sea, es decir, no sé, claro, quizás en algún punto como, oye, pucha, no puedo encontrar este asunto. En vez de decir, es mi culpa porque soy un tonto, claro, ¿no? Dices, ok, algo está fallando con esta interfaz. ¿Qué está pasando aquí que está haciendo que yo no cumpla con mi objetivo? Y ese es el... Interesante. Si quieren abordar el UX y el UI, aparte de inscribirse en el curso de Nicolás, que sale el 12 de octubre, pueden navegar dentro de las páginas web y apuntar cuáles son las partes en las que se les hace más fácil interactuar con el portal.
Exacto, y de hecho no solamente con la web, sino también como en tu vida cotidiana, ¿no? Exacto. O sea, me pasa mucho a mí, por ejemplo, que estoy en un cruce, en un semáforo, y digo, pucha, no voy a poder cruzar nunca, y como, pucha, está mal diseñado el semáforo, algo falta ahí, que está como las luces no están bien sincronizadas, o qué sé yo. Esas cositas del día a día que nos generan frustración es porque están mal diseñadas, así de simple. No hay mayor explicación, no se autoculpen. Sí. Ahora vamos a dejarles en conclusión este live. Ha sido una gran conversación. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí. En pantalla vamos a dejar un pensamiento de Nicolás. Y de hecho también quiero que lo leas tú, por favor. La idea es hacer... Claro, tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando hace un rato, el tema de la escaneabilidad. Cuando entramos a un sitio web no lo leemos de izquierda a derecha, sino que lo escaneamos. Entonces, un buen diseñador lo que hace es hacer que ese escaneo sea mucho más sencillo y más orientado a los objetivos, ya sea del usuario o del negocio. Entonces, creo que tenemos algún ejemplo por ahí. Sí, hay un ejemplo, de hecho, de una de las páginas de Apple, en el cual vamos a ver una Mac Pro. Y claro, la idea es que ahí, si ustedes la ven, van a seguir, digamos, el flujo que todo el mundo sigue, que es más o menos estándar. Van a ver lo que está al medio, que es como una gran computadora, luego se van a ir un poco a la izquierda y luego hacia abajo donde están los detalles. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver la ruta que seguimos los mortales, que va un poquito por ahí. Esa es la ruta que suele seguir un usuario a la hora de revisar una página web, o mejor dicho, esta página web en concreto. Y ya ha pasado así porque hay un diseñador detrás que lo que ha hecho es pensar la manera en la cual quiere que el usuario vea este sitio o consuma esta información. Y para eso ha utilizado un montón de herramientas como la jerarquía, el color, la distribución de los elementos, que son todas cosas que vamos a aprender en mi curso de UI. Muy bien. Es un tema muy extenso y por eso el próximo martes vamos a estar con Sebastián conversando sobre UX, así que conéctense el próximo martes a la 1:30. Creo que tenemos tiempo todavía para responder algunas preguntas. César Matar, ¿qué soft utiliza para su trabajo? ¿Qué software utilizo para mi trabajo? Bueno, el principal es SketchUp, que es la herramienta por defecto para cualquier diseñador de interfaces. Hay muchas otras herramientas, pero la que ahorita tiene el estándar del mercado es Sketch, así que la uso. Es súper útil, me parece maravillosa. Perfecto. Para el diseño de prototipos, Marvel, Flinto, InVision, y tengo otras para, por ejemplo, para hacer investigación con usuarios, uso Lookback, que es una herramienta que te permite grabar la cara del usuario y además su interacción con una pantalla, entonces puedes ver qué es lo que está pasando. Un poco creepy, pero interesante. Tienes que pedir permiso, obviamente, no es como que te lanzo directamente. Y bueno, y en realidad las herramientas que más utilizo en mi día a día no son herramientas digitales, sino herramientas como lápiz y papel y un montón de posits. Y la pizarra para mí es maravillosa porque me permite diseñar en vivo con gente y me van contando como qué les parece. Y en base a eso, pucha, puedo borrar cosas, agregarle cositas nuevas y súper útil. Muy bien. Tu plan Caribey. Ajá. Plan Caribey, me gusta. Unos nicknames increíbles. Me encanta. ¿Nos podrías dar un ejemplo de UX y UI, por favor? Ajá. Claro, entiendo que hay como necesidad de diferenciarlos. Es complicado ya, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio. UX podría ser la forma en la que yo diseño la experiencia de mi usuario. La experiencia de mi usuario no es solamente a nivel de una pantalla. Vamos a poner el caso de una aplicación de taxis, por ejemplo. Perfecto. Una persona que se encarga del diseño UX lo que va a hacer es pensar cómo va a ser todo ese proceso desde que yo abro mi aplicación y pido un taxi hasta que bajo del taxi. Yeah. ¿Verdad? Entonces voy a pensar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el chofer a la hora que tú te subes? ¿En qué momento voy a tener que avisarle que ya estoy cerca? Claro. ¿Cómo es el proceso al final? ¿Cómo hago para que califique? Toda esa parte de la experiencia, ¿no? Y también tiene que ver con la parte de la pantalla en la cual yo voy a diseñar también, digamos, en qué momento sale la notificación, en qué momento me indica el mapa. Y la parte de UI sería más cómo trasladamos todo eso a elementos bien concretos de interacción. Entonces el UX te va a decir, necesito que mi usuario sepa en todo momento en qué parte de la ciudad está. Y el UI va a decir, ok, traslademos eso a una solución en una pantalla. Va a ser a través de un mapa y a través de ponerte un iconito de un carrito. Y con eso tú vas a saber como el usuario en qué parte está. Ah, bacán, esa es la solución UI a un problema UX, digamos, ¿no? Y sí, y además como que darle un poquito de look and feel, que se vea bonito, que se vea chévere. Esa es parte de la dinámica. Perfecto. Nuestro corresponsal Gonchi quedó igual de impresionado que yo. Alexis Espinosa nos dice, ¿con qué herramienta realizas tus animaciones? Ya, Alexis, perdóname, pero hace tiempo que no hago animaciones. Pero la herramienta que usaba en ese momento era Principal. Es una herramienta especializada en diseño de interfaces y animaciones para interfaces.
Principle, que es como principio en inglés, Principle, P-R-I-N-C. No, me perdí, olvídenlo. Mejor lo van a ver un rato en pantalla. Va a estar en el chat. Sí, Principle se llama, Principle. Perfecto. José Maqueira. Ay, claro, es mi amigo. Saludos, José. Hola, Nico. Hola, Dice, cuando hablas de automatización, ¿te refieres a que se definan parámetros que siempre se usarán en la misma interfaz y todos los elementos del servicio? ¿O como una matriz de alternativas que te sirvan para todos tus diseños? Ajá, es una muy buena pregunta. Muy bien elaborada también. Caramba, está Saludos como... para Jorge. José. José Maqueira. Gran gorras. Sí, automatizar el diseño tiene que ver con establecer desde un principio el diseño, todas las decisiones de diseño que tienes que tomar. Decisiones de diseño son como, por ejemplo, qué color va a tener un botón, o qué espacio va a haber entre un botón y el texto, y así. Esas son como ejemplos chiquitos, pero hay un montón de decisiones de diseño que suelen hacerse sobre la marcha. Es decir, en un diseñador tradicional lo que va a hacer es como, quizás en esta pantalla se ve un poquito mejor aquí, y en ese proceso te demoras demasiado y generas inconsistencia. Claro. Automatizar el diseño es tener desde el inicio todo establecido. Colores, tamaños, distancias, formas de interactuar. Todo. De tal manera que a la hora de que construyes una pantalla simplemente vas y colocas los elementos. No tienes que preocuparte que si se ve bien o si se ve mal o si tiene un... No, simplemente construyes y se va a ver armónico y se va a ver como súper consistente a lo largo de toda la experiencia. Perfecto. Entonces, Y por último, Rahamet. ajá, Ahmed. Interesante. Últimamente hay varios libros relacionados con UI y UX. Ajá. Tantos que a veces queda poco tiempo para ver todo lo que se quiere. ¿Qué recomiendas principalmente para completar un curso de UI o UX en particular, basado en tu experiencia? De hecho, va a sonar como bien cliché, pero la mayor experiencia y los mayores aprendizajes se aprenden en la cancha. Entonces, lo mejor es ir y empezar a construir. Es un poco el mensaje de uno de los principios Lean, que también vamos a aprender en el curso, que es agarra y lánzate. No la planifiques demasiado. Lánzate y ve construyendo sobre la marcha, y ve mejorando sobre la marcha. Entonces, sí, lo que yo recomiendo es ir y empezar a trabajar diseños UI y basados en experiencias con usuarios. Y además también pueden seguir blogs. Hay un blog, mi blog por ejemplo, en Medium. Búsquenme como @Nicolosada. O también pueden empezar a seguir blogs de diseño UX. El blog del UX Magazine, por ejemplo, es uno muy bueno. El UX Booth también tiene artículos interesantes. Ese tipo de artículos que son como lecturas más cortitas, pero que te dan como insights súper importantes que te ayudan en tu diseño. Pero sin embargo, no obstante, lo más importante sí creo que es la experiencia misma. Muy bien. Ha sido un real gusto nuevamente tenerte aquí presente. Chévere, Espero que no gracias a sea ustedes. la última vez. Y bueno, vamos a dejarlos con un pensamiento final. Sí, es lo que les decía hace un ratito, de hecho. Qué bueno que Pero está todo qué así interesante. sincronizado, parece planificado. Sí, hay que lanzarse nomás. O sea, el truco con esto es no pensarla demasiado. Hay como de hecho todo un proceso, pero el proceso también viene de una serie de experimentos. Entonces, nada, si estás en la duda, agarra y lánzate y ya, para adelante. Sobre la marcha vas construyendo. Es parte Mójate. también de mójate, como el perrito ahí que vimos en pantalla. Mójate, lánzate y construye. Y es un poco la filosofía que quiero implementar en el curso también, ¿no? Muy bien. Ha sido un gusto, nuevamente. Yo soy Francisco GTG, estuve con Nicolás Lozada. Y si quieren revivir esto, vayan a creana.com/recursos/lives. Ahí están todas las conversaciones que hemos tenido y vamos a seguir teniendo para todos ustedes. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao.